Amigos, ¿cómo les va? Soy Carla Peloso. Bueno, hoy vamos a hablar en este video sobre la aceptación y el desapego como el camino hacia la evolución. Ya he hecho un par de videos hablando sobre el resurgir del corazón y también sobre el sufrimiento. Con la aceptación y el desapego, lo que quiero hacer es darles algunos tips de cómo salir del sufrimiento a través de la aceptación. ¿Por qué la aceptación es un tema importante en estos momentos de evolución? Primero lo que tenemos que entender es por qué se dan situaciones adversas. Y las situaciones adversas son necesarias para que hagamos el cambio que necesitamos hacer. Es decir, son el motor del cambio que necesitamos para este proceso del despertar. Por eso siempre decimos que el proceso de despertar viene acompañado de ciertas rispideces, de ciertas incomodidades en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque eso van a ser lo que nos va a empujar, lo que nos va a mover de donde estamos para hacer un salto de conciencia. Especialmente ahora en el momento del despertar es importante porque no es un cambio cualquiera, sino que es un cambio dimensional, es un salto de conciencia. Por tanto, todas las situaciones que vivamos durante el despertar lo que va a hacer es nos va a permitir removernos por dentro y sacar todos esos aspectos que están ocultos, que son inconscientes en nosotros para que podamos observarlos y hagamos una observación consciente. ¿Por qué esto es importante? Porque a través de la observación consciente empezamos a descubrirnos más allá de la ilusión. Empezamos a descubrir nuestro ser multidimensional, nuestro ser biodimensional, le llamo yo, porque en realidad la vida es una multiplicidad de dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, vivimos en muchas dimensiones y existen muchas dimensiones donde nuestra existencia se mueve en esas dimensiones. Cuando nosotros estamos con la conciencia dormida, solamente vivimos en esta dimensión física. Entonces el despertar viene a movernos desde esta dimensión física a una dimensión multidimensional, valga la redundancia. Bien, porque entonces vamos a descubrir quiénes somos en realidad. Bien, ¿cuándo hay resistencia en nuestra vida? Cuando en realidad no aceptamos lo que la vida nos trae, es decir, unas circunstancias. Esa circunstancia en general es diferente a nuestra expectativa y a lo que nosotros queremos en nuestra vida. Por tanto, como vemos lo que no nos gusta, lo que no queremos, entonces resistimos. Al resistir, eso va a persistir, evidentemente. Por eso es importante la aceptación. Cuando es algo que tú puedes manejar, a lo mejor con mucho esfuerzo, salir de una situación determinada, entonces es fácil, digámoslo de alguna forma, ¿no? Es decir, algo podemos hacer para salir de allí. Ahora bien, lo que pasa es que para poder salir de verdad también hay que aceptar, ¿vale? Es decir, la aceptación va siempre acompañado de cualquier proceso. Ya sea que tengamos que aceptar algún aspecto en nosotros que no nos gusta o tengamos que aceptar que la realidad es como es, ¿bien? Y entonces tenemos que movernos y ser flexibles en esa realidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el contexto es adverso y tú no puedes hacer nada? No es tu competencia. Entonces hay como cierta impotencia y frente a esa impotencia resistimos. Bien, ahí es cuando necesitamos sí o sí hacer un proceso de aceptación. ¿Por qué? Porque como no podemos modificar, por lo menos desde esta dimensión, la realidad que nos toca vivir, sí o sí necesitamos hacer un salto. Entonces, la aceptación no es resignarte, sino que es ir a un nivel de conciencia superior en el que esa situación que es incómoda se ha generado. Para algunos será más natural aceptar, o será más natural en algunos campos, y será más difícil en otros campos. ¿En qué campos van a ser difíciles? En aquellos campos en donde tú estés apegado. ¿Qué tipo de apego? En general es al pasado
o es un apego a una expectativa. Si tú no puedes soltar la situación, entonces te apegarás más a ella y resistirás y por tanto sufrirás. Cuanto antes la aceptes, mejor, ¿bien? Porque entonces podrás soltarla. Muchas veces, cuando no podemos soltar una situación y se hace más fuerte, es tal la presión que sentimos frente a esta situación que a veces por cansancio la terminamos soltando, ¿bien? Yo siempre digo que yo aprendí a vivir feliz y plena cuando justamente no tenía nada. ¿Por qué? Porque en realidad dejé de resistir. Cuando tú te aflojas, te sueltas y empiezas a ver todo lo que hay en ti y vas para adentro, en realidad ese es el proceso más grande de aceptación, porque en realidad tú te estás reconociendo como lo que eres, en una dimensión superior a la que el problema, como digo, se generó. Ahora, ¿cómo haces para llegar a la aceptación? Lo primero que tenemos que hacer es descubrir cuál es el motivo por el que tú te resistes a esta situación. Ya voy a poner un ejemplo así se entiende más claro. Porque si tú descubres cuál es el motivo, el por qué te resistes, el por qué te enfada una determinada situación, tú encontrarás la llave para llegar a la aceptación. A veces eso pueden ser los miedos, algunos aspectos de nuestros campos neuróticos, los miedos, las carencias, las fobias, etc. ¿Cómo llego a la aceptación entonces? Vamos a un ejemplo. Imagínate que tú estás en tu contexto familiar y tú necesitas el amor y el reconocimiento de tu familia. Y resulta que tu familia no te pilla, no te da el reconocimiento que tú necesitas o que tú buscas, te ignoran, discuten contigo, te están contradiciendo todo el tiempo, casi que sos invisible para ellos o inexistentes o te toman como, bueno, alguien que en realidad ha perdido sus cabales, bien, sobre todo si estás en un proceso de despertar suele ocurrir mucho esto. Entonces, lo que tienes que ver es qué hay detrás de eso que tú buscas. Y entonces a lo mejor tú necesitas sentirte reconocido, amado, aceptado, respetado, etc. Fíjate que estoy hablando de un plano físico, de este plano de 3 dimensiones. Ahora bien, si tú no tienes nada de eso y tú lo que necesitas es el amor, ese reconocimiento, esa aceptación, etc., tienes que ir a buscarlo dentro tuyo y en un nivel de conciencia mucho más profundo, más hondo, más elevado. Las respuestas siempre sabemos que están dentro de nosotros. Lo que pasa es que el exterior va a hacer que tú pliegues vela y te vayas dentro y empieces a hacer este tipo de reflexión. Entonces, quizás tú te das cuenta que tú no te sientes suficiente, que tú no te valoras suficiente, que la autoestima que tú tienes es insuficiente y por eso lo estás buscando adentro. Esto es obvio. Entonces, cuando la situación se resiste mucho, es momento de hacer este proceso reflexivo. Entonces, ahí es cuando tú no te queda más remedio que empezar a elevar tu mirada, hacer un proceso de desarrollo de conciencia, de elevación, ¿vale? De evolución para descubrir verdaderamente quién eres. Hoy estos procesos en el despertar se hacen máximos, van a sacar de nosotros el máximo nivel de intolerancia, la irritabilidad, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Fíjense las situaciones que están, lo que ocurre a nivel mundial, parece que estamos en un cierto caos. Entonces, si tú no tienes en claro quién eres, qué estás viviendo, evidentemente todo eso te va a confundir y te va a irritar, te va a molestar y vas a empezar a resistir. Mientras que si tú aceptas quién eres y en tu proceso evolutivo aceptas también que la Tierra está evolucionando, entonces vas a obtener una visión o un nivel de conciencia más universal, más galáctico de alguna manera. Bien, vamos a un ejemplo para que entendamos bien. Imagínate que tú te conduces en tu ciudad en una moto de los años 50, ¿bien? Y de pronto ya no hay más carreteras y no hay más moto y de pronto te tienes que empezar a trasladar en un
cohete, pero ya no en las carreteras, en el universo. Entonces, la pregunta es, ¿tú te vas a preocupar si te tienes que trasladar en un cohete y surcar el universo por los baches que hay en la calle donde vas con tu motoneta en los años 50? Seguramente no. Entonces, así es el salto que debes dar. Debes dejar tu moto, es decir, debes dejar los patrones viejos, las costumbres, los hábitos, las formas, los estereotipos del viejo mundo, soltar por completo y empezar a avanzar mucho más liviano al mundo que ya está aquí, al que nos estamos dirigiendo todos como humanidad. Y para eso vas a tener que hacer un recambio energético. Bien, vas a tener que moverte, aceptar de dejar tu moto, de dejar las carreteras y empezar a incursionar cómo es esto de surcar el universo. Porque exactamente esa es la dimensión a la que vamos a pasar, de una a otra, de la moto de los años 50 al cohete que surca el universo, de la tercera dimensión a la multidimensionalidad. Ese es el cambio al que tienes que acostumbrarte, al que tienes que aceptar y soltar para poder estar libre y ser soberano como ser, digámoslo de otro modo. ¿Bien? Entonces, fíjense que estamos hablando de proporciones inéditas, no es una aceptación de, bueno, alguien falleció y tengo que aceptar que ya no está más. Estamos hablando de otro nivel, porque incluso la muerte la vas a empezar a aceptar como una ilusión, ¿bien? Porque eso también es una ilusión de la tercera dimensión. Entonces, fíjense que cambian absolutamente todos los patrones. Bien, entonces hay que desapegarse y soltar incluso los patrones mentales que tú tenías. Por eso yo siempre digo que hay que hacer este recambio energético para que nuestra conciencia se mueva de la dimensión de la tercera dimensión hacia la quinta dimensión. Pero todavía estamos en un tránsito. Entonces, durante ese tránsito, tú tienes que ir empezando a acomodarte y a empezar a construir esto nuevo que viene, que, como siempre digo, es maravilloso. Entonces, vas a empezar a coger una nueva identidad, si se me permite. Bien, entonces la nueva identidad será la de un ser multidimensional que tiene otra perspectiva de la vida y tienes que aceptar que no solamente tú como individuo estás en esto y te corresponde como individuo, es un proceso absolutamente individual y de soberanía individual, sino que todos estamos en este proceso y también la Tierra está en este proceso ascensional. Y recordemos que la Tierra también es una conciencia. Entonces, el tip importante aquí de aceptar las situaciones, soltar el pasado, tiene que ver con permitirte avanzar hacia lo nuevo sin carga. Debes llevar tu mochila absolutamente vacía, vacía de pertenencias, vacías de apego, vacía de cuestiones materiales, vacía de pensamientos del pasado. Tienes que ayornar tu mente, ¿vale?, hacia lo nuevo. Y por supuesto también tu vibración, todo tu campo electromagnético tiene que cambiar, renovarse para poder hacer ese paso y ese tránsito a la quinta dimensión. ¿Por qué? Porque las situaciones que vienen, ya estamos en momentos muy revolucionarios, entonces tienes que estar adaptándote, porque si no va a ser muy desconcertante lo que vamos a vivir. Es decir, en este tránsito hasta que todo se acomoda, evidentemente van a haber cosas que vamos a vivir que nos van a girar 180 grados. Si tú estás todavía apegado y no has aceptado estos procesos y los procesos en los que tú estás, que vienen en realidad a iluminarte, entonces pasarás mucho miedo y estarás como muy desconcertado. Si tú a ti te encuentras preparado, el tránsito va a ser simple y desde ya te diría que empieces a disfrutar y a gozar lo que se viene, porque son nuevos horizontes. Es un horizonte mucho más, es un horizonte próspero, de mucha más de armonía, de unidad entre las personas, etc. Entonces, amigos, para resumir, les digo,
deja de mirar el pasado, no te detengas en el pasado, porque eso te va a anclar en el pasado y va a hacer que no puedas evolucionar y avanzar hacia lo nuevo que viene. Bien, eso por un lado. Entonces, ¿por qué soltar el pasado? Porque las nuevas referencias que tenemos de futuro son absolutamente distintas. Es decir, no tenemos referencia de lo que viene. Va a ser tan maravilloso que no tienes un patrón del pasado para poder comparar lo que viene. Entonces, lo más fácil es soltar, porque todo lo que sueltes es para tu mayor bien. Eso por un lado. Otra cosa que también tenemos que comprender es que los famosos 4 jinetes del apocalipsis, que son la ciencia, la economía, la política y la religión, ya están desmoronados. Solo no nos vamos a dar cuenta hasta que no lo tengamos en las narices. De hecho, ya lo tenemos. Si tú puedes ver lo que está ocurriendo, eso ya está. Bien, entonces se está desmoronando cada vez más. Cuando tengamos la polvareda encima, recién ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces, yo lo que te digo es que suelta todo eso, date cuenta que ya se desmoronó, que el tsunami nos va a llegar, tarde o temprano va a llegar, y lo vas a ver más claro todavía, y para eso tienes que estar preparado. Entonces, te pido que sueltes todo, te hagas mucho más liviano en este tránsito, porque entonces vas a poder avanzar hacia lo nuevo mucho más suelto y sobre todo vibrando en alegría, en plenitud y en prosperidad, porque eso ya está a la vuelta de la esquina, amigos. Así que empecemos a disfrutar desde ahora. Les mando un beso grande y hasta el próximo video.